Buenos días a todos los que están presentes en esta transmisión y forman parte de las jornadas de actualización académica UNEDEL Virtual 2020 Conectados para ti. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras transmisiones vía streaming por nuestra fanpage UNEDEL y BEDEL, Licenciatura en Psicología. Los invitamos a que escriban todos sus comentarios, todas sus dudas, sus preguntas, que intermitentemente durante la charla iremos presentando para nuestro ponente y al final se abrirá una nueva sesión de preguntas y respuestas. También los invitamos a que compartan esta transmisión en sus redes sociales. Me voy a permitir presentar en este momento a nuestro invitado del día de hoy. Él es el maestro Andrés Alejandro Velador Sandoval, licenciado en Psicología por la Universidad Enrique Díaz de León, maestro en Psicoterapia Cognitivo-Conductal. Cuenta con un diplomado en Neuropsicología Infantil y diversos cursos y talleres en autismo y metodología TEACH. Ha impartido clases en universidades como ITESO, IBEDEL y Universidad de América Latina. Trabajó como maestro sombra en el Colegio The American School Foundation of Guadalajara. Estuvo laborando en el Centro Psicopedagógico Aplaude como evaluador y terapeuta. Fue maestro en el Centro Educativo Imagina para chicos dentro del espectro autista, en el Instituto Filadelfia como monitor y realizó un voluntariado como coterapeuta en el área de neuropsicología del Hospital Civil Nuevo Juan I. Menchaca. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Psicología en la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Trabaja en el ámbito privado en la psicología clínica y educativa, así como la impartición de cursos y talleres de temas relacionados al autismo, psicología clínica, educación especial y neuropsicología. Es un gusto para mí presentarlo y bueno, le cedo el micrófono en este momento. Bienvenido, maestro Andrés. Hola, Geno, muchas gracias y bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, pues ya como me acaba de presentar la maestra Geno, mi nombre es Andrés y bueno, pues el tema que voy a dar hoy, con el que voy a platicar un poco, es respecto a los ambientes estructurados para personas dentro del espectro del autismo. Y bueno, pues todo esto surgió, ¿no? Porque pues actualmente con esta cuestión de la contingencia del COVID, pues ahora sí que no solamente pues afecta como la parte de la economía, sino que también afecta como esta parte que tenemos, pues ahora sí que es psicológica, emocional, conductual, ¿no? Ahora sí que estamos ante una situación en la que tenemos que adaptarnos, tenemos que ver de qué manera generar hábitos nuevos, pero ha sido complicado, ¿no? Ha sido complicado hablando de la neurodiversidad, ¿no? Porque si hablamos de la neurodiversidad, pues estamos hablando tanto de las personas neurotípicas como de las personas que tienen algún otro tipo de forma de procesar la información, ¿no? Llámese autismo, llámese Asperger, síndrome de Down, discapacidad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad este es un tema que nos compete a todas y a todos, ¿no? Digo, el tema, claro que tiene que ver con ambientes estructurados, ¿no? Pero precisamente ayer platicaba con una muy buena amiga que también trabaja en DIF Zapopan, ¿no? En DIF Autismo, y platicábamos un poco respecto a, híjoles, ¿no? Pues yo voy a hablar de los ambientes estructurados, pero creo que si hablamos de ambientes estructurados, pues a todos nos vendría bien hablar de un ambiente estructurado, ¿no? Porque ahorita vemos, o bueno, por lo menos yo estoy recibiendo mucho en consulta, personas con depresión, personas con ansiedad, personas que ya no aguantan esta cuestión de la contingencia, están enfadadas, están enfadados, se sienten tristes, y pues bueno, cambian los hábitos alimenticios, cambian los hábitos del sueño, por ende, pues nuestros cuerpos están cambiando, nuestra mentalidad, nuestra forma como de percibir el mundo, pues está cambiando bastante, ¿no? Entonces, pues en realidad es adaptarnos ahorita pues a esta nueva normalidad, ¿no? Y hablamos cuando decimos ambientes estructurados, pues estamos hablando de que las personas regularmente
necesitamos esta predictibilidad de lo que va a suceder, ¿no? Muchas personas pareciera que dentro del espectro del autismo tienen esta dificultad, los chicos, como para poder flexibilizar el pensamiento, que a mí se me hace a veces como algo medio extraño, ¿no? Porque hablamos de que ellos tienen esta dificultad, pero pues, por ejemplo, yo en lo personal, yo he tenido mucha dificultad también para adaptarme a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que antes de hablar como del autismo, yo creo que se trata de algo bastante humano, ¿no? Esta dificultad para adaptarnos al medio ambiente en algunas ocasiones, para ser flexibles, ¿no? Y pues a veces son situaciones que nos rebasan a todos, ¿no? Pero bueno, en específico, hablando ya del tema del autismo, pues claro, ¿no? Vamos a ver que así como las personas neurotípicas nos enfrentamos a ciertos retos, a ciertas dificultades, vamos a ver que las personas también dentro del espectro se van a enfrentar a situaciones muy similares o un poco distintas a las nuestras, ¿sale? Entonces, bueno, decidí tocar este tema porque, bueno, al final creo que la charla puede ayudarnos tanto si conocemos a una persona dentro del espectro, como incluso también a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Al final es bueno tener una estructura en el ambiente, ahorita con esta cuestión de la contingencia del COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a compartir mi pantalla, ¿no? Nada más quiero saber si se alcanza a ver mis diapositivas o no se ven. ¿Sí se ven? ¿Sí o...? No, maestro, estamos viendo tu fondo de pantalla. Ok. Mm, mm, mm. Ok, aquí tengo una bronca porque veo que no se activa. Bueno, estoy poniendo la diapositiva, pero no se alcanza a visualizar. A ver, ¿qué estará pasando aquí para tener que compartir la pantalla? Ok, ¿ya se alcanza a ver ahora sí la diapositiva? No, maestro, se visualiza tu fondo de pantalla. ¿Cómo le hago para que se pueda visualizar mi diapositiva? Antes de compartir, abres tu archivo y lo dejas listo. Cuando compartas, comparte no tu fondo, sino el archivo como tal. Tienes que seleccionar el archivo. Ok. Bien, pues ya lo tengo abierto, pero no tengo abierta la presentación. Este. mm, mm, mm. Sigue viéndose el fondo de pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Se las mando o qué hacemos para esto? Mándamelas por WhatsApp y yo los transmito, maestro. Perfectísimo. Ok, bueno, les compartía un poquito, ¿no? Entonces, cuando hablamos un poquito de lo que es los ambientes estructurados, ¿no? Regularmente el cerebro necesita, sobre todo en esta cuestión del desarrollo, que haya predictibilidad. A ver, permítame un poquito para terminar mandando esto. Desarrollo, ok. Hmm, Ok, tengo un poquito. Ah, pues ya sé cómo hacerlo. Permítanme un poco, ya voy. Nada más para que puedan ver mi presentación también aquí. Todos.
Ok, denme un minutito para poder enviar esto. Y... ahí está. Listo, maestra. Ok, según yo, ya quedó listo. Entonces, bueno, voy a empezar, voy yo hablando en lo que resolvemos esto de las diapositivas. Pero bueno, les platicaba entonces un poco, ¿no? Les platicaba algo respecto a esto, a este tema del autismo. Bueno, regularmente, para hablar de esta cuestión de los ambientes estructurados, vamos a hablar primero un poquito de lo que es el desarrollo en el niño, ¿no? Y es que el desarrollo va a ser bien importante para que entonces sepamos cuáles van a ser las dificultades que va a tener la persona y poder apoyarla en las áreas que más necesita, ¿no? Entonces, pues si vamos a empezar a hablar del desarrollo, creo que lo primero a lo que vamos a empezar a hablar es esta cuestión del APGAR, ¿no? Donde el APGAR, pues es una prueba que precisamente se utiliza para ver cómo está el niño, ¿no? Para ver que el desarrollo o algunas funciones estén pues ya, estén al 100, ¿no? Para que se pueda dar de alta, en este caso, al niño, ¿no? Cuando hablamos de APGAR, pues bueno, las situaciones o las cosas que se van a medir pues es primeramente el aspecto o la tonalidad de la piel, ¿no? Si es un tono, entonces un poco rosa o más blanco, o si es un tono un poco más morado, entonces es como esta falta de oxigenación, ¿no? El pulso, ¿no? Que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, ¿no? Que la frecuencia sea lo que está dentro de la normalidad. En esta parte de los reflejos motores, ¿no? También va a ser importante la actividad del tono muscular, ¿no? Que el niño comience a moverse, que el niño comience a mover de manera, ahora sí que refleja los bracitos, las piernitas, ¿no? Que comience a mover un poquito más su cuerpo. Y la parte de la respiración, ¿no? Que tiene que ver con el ritmo y la fuerza, ¿no? Regularmente, pues cuando nace el niño, en algunas ocasiones les dan una pequeña nalgadita para que comiencen a llorar y comiencen a jalar el aire y comience a ver pues esta cuestión de la respiración, ¿no? Entonces, desde aquí comienza pues esta parte del desarrollo, ¿no? Porque lo que se observa es que el niño pues esté ahora sí que funcionando y trabajando todo su organismo al 100, ¿no? Que esté trabajando realmente todo. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Que pues el APGAR pues va a estar del 0 al 2, ¿no? Entonces las médicas, los médicos se van a encargar de ir revisando como todas estas cuestiones para que puntúe un APGAR de 10, ¿no? O puntúe los APGAR más bajos, ¿no? Pero bueno, entonces, si hablamos del desarrollo, vamos a empezar desde esta parte, ¿no? Porque al final tiene que ver precisamente por cómo el niño va evolucionando, ¿no? Maestra, no sé si ya te llegó mi presentación, creo que ya. Sí, la estoy descargando, está un poco pesada. Ok, sí. Perfecto, entonces, pues vamos a ver entonces que el desarrollo del niño, pues bueno, vamos a ver que tiene que ver todo con un proceso de asimilación y acomodación de la información, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hitos del desarrollo, vamos a ver de precisamente las habilidades que se van adquiriendo durante el desarrollo del niño y de la niña, ¿no? Y vamos a hablar, por ejemplo, entonces, del desarrollo infantil como el conjunto de cambios que van a ir sucediendo en las estructuras mentales o en esta organización mental durante el curso de la vida, ¿sale? Entonces vamos a ver que, pues bueno, van a haber cambios tanto psicológicos, ¿no? En esta parte de la integración de toda la información, ¿no? Va a haber cambios sociales, ¿no? Y vamos a hablar de esta integración de la socialización desde la sonrisa, ¿no?
desde el compartir miradas, desde el afecto, desde el apego que se va desarrollando en los primeros días de vida, ¿sale? Y vamos a ver también, pues, estos cambios biológicos que tienen que ver precisamente con las cuestiones motoras, tanto psicomotricidad fina como psicomotricidad gruesa, ¿no? Entonces vamos a ver que todo va en conjunto, ¿no? Vamos a ver también que van a haber cuestiones a observar cognitivas, ¿no? Precisamente en la integración de nueva información y en la adquisición de nuevas habilidades. Va a haber cambios emocionales, porque al final de cuentas los afectos, las emociones, pues van a contribuir también a esta parte del despertar psicológico en las niñas y en los niños, y esta parte conductual, ¿no? Que al final, pues digo, parecía, lo estoy hablando como separado, pero en realidad todo tiene que ver con un conjunto, ¿no? Y que van a influir precisamente, pues, en el desarrollo de los niños y de las niñas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver también que como características del desarrollo, vamos a ver que los cambios van a ser progresivos, ¿ok? ¿Qué quiere decir, no? Que conforme van pasando los días, van cambiando los meses, también el niño pues va, se supone, de manera escalonada, adquiriendo tanto habilidades en la parte motora como habilidades en la parte de la cognición, en la parte de la socialización y en la cuestión del lenguaje, ¿sale? Entonces se espera que en ciertos meses el niño ya pueda levantar su cabeza por sí solo, el niño ya pueda permanecer sentado, el niño comience a gatear, el niño comience a caminar, después el niño comience a correr, ¿no? En esta parte de las cuestiones de habilidad motora, ¿no? En la parte del lenguaje, pues bueno, se espera entonces que el niño comience con algunas burucas, ¿no? Que claro, que antes de las burucas, pues una parte o una forma de comunicar las necesidades, ¿no? Tiene que ver precisamente con el llanto, ¿no? Que al final es un desequilibrio en la homeostasis del organismo y que el niño, pues bueno, va adquiriendo como tal, no muy consciente, pero sí va adquiriendo este aprendizaje que a partir del llanto, él puede disminuir el estrés a este desequilibrio de su homeostasis, ¿sale? Entonces, y que al final, ¿no? A partir del llanto, pues también se desarrollan otro tipo de características como la cuestión del afecto, que hablamos de ya una parte psicológica, ¿no? Porque entonces yo al llorar, ¿no? Estoy aprendiendo que puedo obtener algo o puedo obtener por lo menos la satisfacción de esta necesidad que yo tengo, ¿no? Ya sea el hambre, ya sea esta cuestión incluso de la sensación del apego, ¿no? Porque entonces estamos hablando de que si un niño llora, ¿no? Llega mamá o llega papá, que en este caso voy a hablar un poco más de mamá, porque entonces llega mamá y entonces en los primeros meses, ¿no? A lo mejor probablemente si no hay ninguna dificultad, se espera pues que esté recibiendo la alimentación de la leche materna, ¿no? Y sabemos que cuando se da esta cuestión de la leche materna, pues primeramente se van a reducir los niveles de estrés. ¿Por qué? Porque está esta sensación del apego, está la liberación de la oxitocina y entonces los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, pues van a disminuir, ¿sale? Entonces también estamos hablando aquí ya de una cuestión de apego, ¿no? Una cuestión más emocional. Y por supuesto que también a partir de ciertos días el niño va reconociendo a partir del olfato, que va a ser de los primeros sentidos que se van a comenzar a desarrollar en la niña y en el niño, el olor, por ejemplo, de la madre o del padre, ¿no? Que en este caso, pues bueno, tiene que ver mucho con mamá, ¿no? Por esta cuestión de las feromonas que se van liberando durante la alimentación del niño y de la niña, ¿no? Vamos a ver que tienes que ver el desarrollo con cuestiones multidimensionales, ¿no? Porque estamos hablando de distintas dimensiones que pareciera se van desarrollando a la par, ¿sale? Y también vamos a hablar de una cuestión dinámica, ¿sale? Porque entonces estamos hablando que el desarrollo tiene que ver con cuestiones cuantitativas, es decir, que son medibles y observables, y vamos a hablar de cuestiones cualitativas, que son un poco más subjetivas, pero que al final sabemos que se tienen que ir dando, ¿no? Y que, bueno, al final el desarrollo, pues nosotros como psicólogas, como psicólogos, como médicas, como médicos, o como, bueno, pedagogas, en fin, las distintas áreas que se encargan de la educación y de la salud, pues vamos a ver que al final
la educación, digo, el desarrollo va a tener ritmos variables, ¿no? A pesar de que vemos, por ejemplo, teorías, por ejemplo, como la del desarrollo cognitivo de Vygotsky, ¿no? De Piaget, ¿no? Vamos a ver que, pues según Piaget, ¿no? Dice que de acuerdo a la edad se van a ir adquiriendo habilidades motoras de lenguaje y cognitivas. Pues vamos a ver que no siempre va a ser así, ¿no? Y que claro que los teóricos nos van a ayudar como una referencia para saber más o menos dónde colocar a la niña o al niño, ¿no? Y poder apoyarlo a lo mejor en las dificultades o necesidades que llegasen a tener. Sin embargo, pues bueno, al final el desarrollo siempre va a tener un ritmo variable, ¿no? Siempre va a ser asimétrico y pues bueno, se supone que tendría que ser el desarrollo como saltos evolutivos, ¿sale? Que al final, pues cuando hablamos de adaptación, pues tiene que ver con estos conceptos que maneja Piaget de la asimilación y acomodación de la información para generar la adaptación, ¿no? Que si hablamos de adaptación, pues tiene que ver con desarrollar habilidades o desarrollar estrategias para poder resolver dificultades o problemas que se me van presentando en el medio ambiente y poder sobrevivir, ¿no? Que esta es la cuestión de la evolución. Al final tiene que ver con desarrollar la autonomía, ¿no? En niñas y niños. Y claro que vamos a ver también que el desarrollo tiene que ver con temporalidad y que tiene que ver con cierta secuencialidad, ¿sale? Por eso estamos hablando un poco y tomamos como referencia, pues claro, a Piaget, ¿no? Y claro que pues van a haber otros teóricos también que van a aportar cosas muy interesantes, como Vygotsky, como Bandura, ¿no? Acerca del aprendizaje, acerca del contexto sociocultural que influye también precisamente en la adquisición de nuevas habilidades, ¿no? Eh, bueno, híjoles, estamos teniendo problemas como con esta parte de las diapositivas. Pues bueno, si no podemos con las diapositivas, yo creo que pues así lo hacemos, ¿no? O sea, pues más bien hablado. Me hubiera gustado a lo mejor como, proyectarles, pero bueno, pues si no se puede, pues lo podemos hacer así hablado y conforme vayan surgiendo dudas, pues adelante. ¿Sale? La cosa es que sea dinámica y si van surgiendo dudas, pues vaya sucediendo, así de manera dinámica, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que el desarrollo como tal va a tener una maduración biológica, ¿no? Es decir, genéticamente ya va programado, ¿no? El organismo para que vayan despertando estos hitos del desarrollo, ¿no? Y precisamente también, pues toda esta información ya va cargada genéticamente, ¿no? Entonces, pues ahí sí, definitivamente, si ya va la información de que va a haber alguna dificultad en el desarrollo, pues bueno, pues ahí sí no podemos hacer nada, ¿no? Al final ya es una información que ya está en la parte genética, ¿no? Bueno, vamos a ver también que las experiencias de aprendizaje van a ser un factor importante también en las características del desarrollo. ¿A qué nos referimos con esto, no? Vamos a ver que hay ambientes como muy estimulantes, ¿no? De hecho, ahora nos topamos con que, pues, hablamos ya de lugares, de escuelas, de colegios o instituciones que se dedican precisamente a la estimulación temprana. Y bueno, pues precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Mientras más temprano se vayan estimulando ciertas habilidades, pues puede que haya mayor adquisición en el aprendizaje y mucha mayor facilidad, ¿no? Para precisamente la adquisición de estos aprendizajes. Vamos a ver qué ambientes que no estimulan al niño o a la niña, pues va a ser muy difícil que estos niños y niñas adquieran como aprendizajes, ¿no? Sobre todo porque biológicamente ya van marcados ciertos hitos del desarrollo que si no se adquieren a cierta edad, pues híjoles, pues ahí ya se truncó, ¿no? Esta parte de la adquisición de la habilidad. Entonces vamos a ver que, pues claro, las experiencias de aprendizaje van a ser un factor importante para que el niño y la niña pues adquieran estas herramientas, ¿no? Vamos a ver también
la interacción social, que de hecho es algo que también quisiera hablar, ¿no? Porque ahorita con esta cuestión del confinamiento, pues ahora sí que las interacciones sociales, en el caso del autismo, pues claro, lo vamos a adquirir o los niños lo van a adquirir en la escuela, ¿no? Mediante, pues, con la convivencia con compañeras, con compañeros, pero ahora, pues que estamos en casa, pues les toca la cuestión de la interacción social a papá, a mamá, a hermanos y hermanas, ¿no? O a las personas que estén dentro del ámbito familiar, ¿no? Entonces va a ser bien importante ahorita todo lo que observe el niño y la niña en casa, pues va a ser ahora sí que puro aprendizaje de las pautas conductuales que hay en casa, ¿no? Y que creo que también aquí va a ser bien importante hablar también de la cuestión de salud mental en padres y madres, ¿no? Porque si de por sí la crianza, ¿no? En una persona neurotípica es complicada, ¿no? Digo, puede ser igual muy satisfactoria y muy bonita, pero es complicada, pues ahora imagínense en esta parte de a lo mejor alguna dificultad en el desarrollo o una forma diferente de procesar la información. ¿Sale? Entonces, al final, papás y mamás pues tienen todo el derecho de manejar todos estos tecnicismos y toda esta información porque les va a servir y les va a ayudar también para poder ayudar a su hijo o a su hija, ¿sale? Y vamos a ver también que va a haber pues periodos precisamente críticos y muy sensibles que van a determinar el desarrollo tanto biológico como el desarrollo psicológico, ¿no? Por eso va a ser tan importante que el niño pues vaya adquiriendo como precisamente todas estas habilidades motoras y de lenguaje, ¿no? Y que vaya, incluso también que los médicos mencionan que es recomendable que el niño y la niña reciban pues esta alimentación de la leche materna y que papá y mamá, sobre todo papá, ¿no? Porque estamos en una sociedad como un poquito todavía medio con discursos postcoloniales, ¿no? En el que la mamá se tiene que involucrar nada más en esta cuestión de la crianza, ¿no? Cuando realmente sabemos que, pues bueno, al final, aunque el hombre no amamante, ¿no? Pues no tiene nada que ver con esta cuestión de la crianza, ¿no? Entonces vamos a ver que también la participación de ambas figuras en la familia, ¿no? Van a impactar precisamente en el desarrollo tanto psicológico como biológico de un niño y de la niña, ¿sale? Súper bien, maestra. Vamos en la diapositiva número 6. Es que bueno que ya se ve la diapositiva. Excelente. Entonces nada más es cambiarle a la diapositiva 6, maestra, porque ya pasamos esas. Esa, mera. Entonces, bueno, vamos a hablar de un poquito rápido para que sepamos como qué es lo que está sucediendo en esta cuestión del desarrollo. Vamos a hablar de los hitos del desarrollo motor, ¿no? Entonces, aproximadamente hablando de que el desarrollo tiene que ser cualitativo, cuantitativo y escalonado, ¿no? Vamos a hablar entonces de que una de las características que nos van a decir, por ejemplo, las dificultades a lo mejor en la cuestión del autismo, pues va a tener precisamente que ver con una anomalía o una diferencia en estas cuestiones del desarrollo, ¿sale? Entonces aquí vamos viendo que de acuerdo a la edad, ¿no? Se van desarrollando habilidades tanto motoras en la parte de motricidad fina como en la parte de motricidad gruesa, ¿no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la teoría del desarrollo de Piaget, ¿no? Pues estamos hablando que esto tiene que ver con la etapa sensorio-motora, en la que las personas vamos adquiriendo el aprendizaje a partir de la manipulación de objetos o a partir de la integración sensorial que vamos adquiriendo del medio externo, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso vemos que muchos de los juguetes que tienen que ver con Play School y con todas estas marcas para niños y niñas, tienen que ver con colores muy llamativos, ¿no? Rojo, amarillo, verde, como estos colores primarios, y tiene que ver también precisamente con sonidos, ¿no? Entonces tú los aprietas y ¡pum! Se escucha el sonidito, tiene que ver con texturas, ¿no? Algunos son más rugosos, otros son más suaves, otros son más lisos, ¿no? Porque al final, pues el niño va manipulando todos estos objetos y pues nada más es con la mano, ¿no? Sino también muchos se los llevan a la boca, muchos tocan incluso hasta con los pies, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver que a la edad de los 3 meses aproximadamente, si hablamos de las habilidades motoras gruesas,
pues el niño comienza a poder levantar su cabecita, ¿no? O es lo que se espera, que el niño comience aproximadamente entre los 3 meses a levantar su cabecita solo, ¿no? Que comience a tomar objetos con el puño completo. A partir de los 8 o 9 meses, el niño ya tendría que estar, por ejemplo, poderse poner sentado, ¿no? Manteniendo un poco el equilibrio, a lo mejor un poquito moviéndose, pero ya comienza a tener esta fuerza en su espina dorsal, ya comienza precisamente a tener cuestiones de coordinación, ¿no? Que tiene que ver con psicomotricidad fina, pero al final ya puede manipular objetos y pasarlos de una mano a otra, ¿no? Que también además de cuestión motora, pues también tiene que ver con coordinación ojo-mano, ¿no? También comienza a gatear, ¿no? Y precisamente son habilidades importantes, ¿no? Porque al final también se va generando esta neuroplasticidad, ¿no? Entonces, mientras el niño va gateando, pues también se va haciendo una coordinación de movimientos que al final, pues tienen que ver con cuestiones bastante complejas, ¿no? Y digo bastante complejas porque pues sí tiene que ver con esta parte de la adaptabilidad, ¿no? Hablamos de que pues muchos de los animales, ¿no? Regularmente no necesitan tantos cuidados como el ser humano, ¿no? Entonces, como lo mencionaba Darwin en sus textos de la evolución de las especies y todo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que una tortuguita, pues desde que nace, ahora sí que no necesita el acompañamiento de los progenitores, ¿no? Realmente la mamá deja los huevitos en su hoyito de la arena, las tortuguitas están ahí adentro, se gestan, nacen y bueno, al final salen y se van solitas al mar y pues ahora sí que la más fuerte sobrevive, ¿no? En este caso sabemos que pues el ser humano pues no es capaz de sobrevivir precisamente sin esta compañía, ¿no? Entonces pues es bastante interesante, ¿no? Porque los seres humanos necesitamos cierto tiempo para ir adquiriendo habilidades, ¿no? Y vamos adquiriendo habilidades pues precisamente a partir de esta neuroplasticidad, ¿no? Entonces vamos viendo, ¿no? A los 12 meses o precisamente al año, el niño ya comienza a desarrollar la marcha, comienza a tener una pinza más fina, ¿no? Va a subir y bajar escaleras. A partir de los 2 años, se espera que el niño ya pueda correr un poco más, es decir, que ya mantenga este equilibrio, ¿no? Y que si nos vamos también a la parte neurológica, pues estamos hablando de que ya hay mayor conexión, sobre todo en esta parte del cerebelo, ¿no? Que tiene mucho que ver precisamente con la coordinación, con el equilibrio motor, ¿sale? Entonces, pues vamos viendo, ¿no? Que las conexiones neuronales se van haciendo cada vez más complejas y se van haciendo mayor tipo de conexiones conforme va avanzando los meses. Y realmente, fíjense, pues es rapidísimo. A partir de un año, pues ya hay bastantes habilidades motoras, ¿no? Y bueno, y esto estoy hablando de la cuestión motora, ¿sale? En la siguiente diapositiva, lo que vamos a tener entonces es, por ejemplo, pues ahora sí que todas estas cuestiones ya un poquito más, viene un poquito más resumida, como los logros en cuestiones cognitivas, en cuestiones motrices, cuestiones de comunicación y cuestiones del área social, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un mes, pues el niño ya comienza a mirar ciertos patrones, ¿no? Que tienen que ver con la luz, que tienen que ver con la sombra, y claro que la visión pues también se va agudizando, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación, pues bueno, el niño comienza a girar ya su cabecita para atender a ciertos estímulos sonoros, ¿no? Por ejemplo, la voz de mamá. Es decir, el niño al mes ya está reconociendo la voz de mamá y tiene que ver esta parte con una cuestión de comunicación, ¿no? Porque entonces el niño a partir del llanto va generando asociaciones y va generando también este recuerdo de la voz de mamá, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Digo, yo soy terapeuta cognitivo-conductual, sin embargo, pues siempre que se habla del desarrollo, a pesar de que tiene muchas bases neuropsicológicas, de la neurociencia, ¿no? De repente yo doy una clase de aprendizaje y memoria en la Unitec, ¿no? Y revisamos también teóricos como Bowley, ¿no? Y Bowley pues habla precisamente mucho de la cuestión de los afectos y es bastante interesante porque todo esto se forma desde el plano de la intersubjetividad,
¿no? Y la cuestión de la intersubjetividad, pues realmente es una cuestión, sí, claro, que tiene que ver con el desarrollo cognitivo, pero no como tal, es tal cual medible, ¿no? Porque entonces el niño va generando estas asociaciones, pero el niño también va generando asociaciones a partir de los afectos y va desarrollando significados y significantes de una cuestión bastante abstracta, ¿no? Porque entonces, cuando hablamos de la parte de la empatía, de las emociones, de los sentimientos, híjoles, pues es bien complejo esta asociación de conceptos, porque como tal no podemos tocarlo, ¿no? No podemos tocar el amor, no podemos tocar la tristeza, no podemos medir la tristeza, ¿no? Por lo menos, bueno, yo como terapeuta, claro, ¿no? En adultos, en adolescentes, pues claro que existen escalas, existen cuestionarios que nos ayudan precisamente a identificar los pensamientos que se asocian con la depresión, con la ansiedad, con el trastorno obsesivo compulsivo, pero a esta edad no hay como tal algo que mida precisamente esta cuestión de los afectos, ¿no? Entonces es bastante interesante porque al final sí existe, ¿no? Entonces, y tiene que ver con una cuestión muy intersubjetiva, que hay que reconocérsele al psicoanálisis, ¿no? Que es bastante interesante ahí, ¿no? Y bueno, también tocando esta cuestión, pues hablamos del área del desarrollo social, ¿no? Donde pues también el bebé va a comenzar a reconocer, ¿no? Quién es papá, quién es mamá, ¿no? Y va a comenzar a reaccionar con esta sonrisa social. Que aquí hablamos de una habilidad que tiene que ver con la imitación, ¿sale? Que al final es un reflejo. La sonrisa va a ser un reflejo y que tiene que ver también con una cuestión muy neurológica, como las neuronas espejo. Y las neuronas espejos van a estar bien involucradas precisamente en la cuestión del desarrollo de la empatía, ¿no? En la cuestión del desarrollo de la parte de la socialización, ¿no? Vamos a ver también que a los 2, 3 meses de edad, pues el bebé ya va a tener como una mayor capacidad para reconocer a mamá, para realizar otro tipo entonces de movimientos, ¿no? El bebé va a comenzar en la parte de comunicación a imitar sonidos, va a comenzar a sonreír ya como una respuesta social hacia la presencia de mamá o a la presencia de papá, aproximadamente como a los 4, 7 meses pues claro, el niño va a comenzar a seguir objetos, ¿no? Hablando de esa cuestión motora, ¿no? El niño va a sentirse, también va a comenzar a reír, ¿no? Va a comenzar con los balbuceos, hablando de la comunicación. El niño va a comenzar a reconocer ciertas miradas, ciertos gestos, va a comenzar a reconocer el tono de la voz, ¿no? Y esto es bien importante, hablando del desarrollo social, porque, bueno, pues estamos hablando también que los seres humanos, por ende, somos seres sociales y nosotros podemos dar respuestas a conductas sociales gracias a que nosotros y nosotras hacemos una predicción de la conducta de la otra persona, ¿no? Y muchas veces nosotras y nosotros hacemos predicciones de la conducta, claro, a partir del lenguaje, ¿no? Pero ¿qué pasa si una persona no nos habla, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer predicciones a partir de las miradas, a partir de las gesticulaciones, a partir de ahora sí que la lectura del cuerpo, ¿no? Y a partir de todas estas señales que no tienen que ver con el lenguaje, pero sí tienen que ver con comunicación, nosotros vamos a poder hacer una predicción, ¿no? Pero claro que para poder nosotros llegar a hacer estas predicciones, necesitamos adquirir también ciertas habilidades cognitivas, psicológicas, para poder hacer todas estas predicciones. Entonces, vamos viendo cómo va siendo escalonado el desarrollo al final de cuentas, ¿no? Y que claro, ¿no? El hecho de que a lo mejor yo estoy hablando de que entre los 4 a los 7 meses se van a dar esto, porque pues bueno, puede ser, como estamos hablando de que el desarrollo tiene que ver con niños y con niñas, pero estamos hablando de que los seres humanos, pues hay una neurodiversidad, ¿no? Entonces, claro, hablamos de que la cuestión de normalidad, es decir, el patrón que más se repite, pues tiene que ver que a partir de estos meses tiene que existir estos cambios o este desarrollo. Pero si hablamos de neurodiversidad, pues vamos a ver también que no necesariamente tienen que darse a los 4 o 5 meses todas estas cuestiones, ¿no?
Pues claro que son cuestiones que tenemos que ir observando para ver si hay alguna dificultad en el desarrollo. Sin embargo, pues bueno, vemos que muchas personas van a tener o van a estar preocupadas y preocupados por si el niño o la niña no van adquiriendo estas habilidades, ¿no? Incluso los papás y mamás comienzan a tener como mucha angustia porque se supone, ¿no? Que a cierta edad pues ya tendrían que haber tenido ciertas habilidades o haber adquirido ciertas habilidades, ¿no? Entonces, pues bueno, en la siguiente diapositiva, digo, es un poco grande este cuadro que yo les ponía, ¿no? Revisamos un poquito lo que tiene que ver entonces precisamente con el desarrollo, la teoría del desarrollo cognitivo que nos plantea Piaget, ¿sale? Entonces, que hablamos de las 4 etapas del desarrollo cognitivo, donde, bueno, precisamente se está hablando de la etapa sensoriomotora, que va a abarcar desde la etapa del nacimiento hasta aproximadamente los 2 años, ¿no? Que tiene que ver entonces con la adquisición de conocimiento y aprendizajes, generación de aprendizajes a partir de la manipulación de objetos y la exploración del medio ambiente a partir del cuerpo y de los 5 sentidos. ¿Sale? Por eso aquí cuando se hablan de estos lugares de estimulación temprana, pues bueno, las profesionales y los profesionales que se encargan de esta parte de la estimulación temprana, pues trabajan precisamente con la estimulación de los 5 sentidos, ¿no? Porque al final es la manera en la que se va desarrollando la cognición, la parte de la socialización, ¿no? E incluso la parte del lenguaje, ¿no? Y que también el afecto va a estar muy importante, muy involucrado aquí, porque vamos a ver entonces que el afecto, en cierta manera, el afecto va a generar esta motivación en el aprendizaje, ¿no? Vamos a hablar que si hay motivación va a haber aprendizaje, pero no va a haber aprendizaje si no hay como tal una motivación, ¿no? Entonces, hablando aquí, por ejemplo, del afecto y el aprendizaje o la cognición, pues siempre va a estar unida esta cuestión, ¿no? A final de cuentas, los afectos, las emociones, pues van a tener un papel importante en el desarrollo de cogniciones y de conductas, ¿sale? Y de adquisición de aprendizajes. Pero bueno, entonces, cuando llegamos a la etapa de los 3 a los 7 años, Piaget plantea que estamos en una etapa preoperacional, es decir, necesitamos desarrollar ciertas habilidades para que el pensamiento del niño se haga un poco más complejo. Es decir, estamos hablando que es una edad en la que la niña y el niño pues entran al kinder, ¿no? Y vamos a ver aquí que cuando hablamos de Asperger, cuando hablamos de autismo, ya hay ciertas diferencias a las neurotipicidades. Es decir, ¿no? Se supone que en esta etapa el niño comienza, pues claro, tiene un pensamiento muy egocéntrico, es decir, pues solamente existo yo, todavía no desarrollo tanto esta habilidad para ponerme en los zapatos del otro, todavía no pienso qué es lo que está pensando el otro, ¿no? Es decir, todavía no sé que el otro tiene mente, que el otro tiene intenciones, que el otro tiene afecto y que son distintos a los míos, ¿no? De aquí, pues bueno, sacamos, por ejemplo, voy a hablar un poco más adelante de lo que es la teoría de la mente, ¿no? Que precisamente, pues hablamos teoría porque todas y todos generamos una teoría de lo que puede estar sucediendo en la cabeza del otro. Por eso hablamos de que pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Porque lo que pienso yo, pues realmente no es lo que está pensando el otro necesariamente, ¿no? Y que pues bueno, aquí pueden hasta a veces generarse estas distorsiones cognitivas de lo que puede estar pensando el otro o sintiendo el otro, acorde a las experiencias de vida que yo he tenido, ¿no? Al aprendizaje que yo he tenido y que pues, por supuesto que va a ser súper importantísimo porque Piaget nos habla del desarrollo cognitivo, manipulación de todos estos objetos y el aprendizaje interiorizado, mientras que pues Vygotsky nos va a hablar que el aprendizaje va a ser muy importante porque el contexto histórico-cultural van a influenciar en mis conductas, en mis emociones y en las respuestas que yo esté dando al medio ambiente constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver que hablando del desarrollo cognitivo está esta parte del egocentrismo, el pensamiento concreto, es decir, es muy complicado que yo piense como niño y como niña qué significa ser respetuoso, qué significa portarse bien, porque me encanta, porque
siempre que he trabajado en colegios neurotípicos, donde la mayoría de las personas son neurotípicas, se habla de portarse bien y portarse mal, ¿no? Y entonces, híjoles, pues, ¿qué es portarse bien y qué es portarse mal? ¿No? Realmente, pues no sabemos cómo qué es, a ver, permíteme un poco. ¿Qué es portarse bien y qué es portarse mal, no? Pues primeramente tendríamos que hacer, híjoles, pues observable, ¿no? Ahora sí, pues ¿qué es portarse bien, no? Es permanecer sentado, es estar callado, es terminar la tarea, es terminar las cosas, ¿no? Al final tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Entonces, pues una cosa concreta necesitamos ser bien claros, ¿no? Que en el caso de los niños con autismo o con Asperger o adolescentes, pues suelen tener este pensamiento concreto durante mucho tiempo, ¿no? Y hay, claro, hay, por ejemplo, en esta etapa preoperacional, vamos a ver que las características del pensamiento de las niñas y de los niños, pues ves que hoy todavía hay una dificultad en distinguir entre lo que es la fantasía, entre lo que es la realidad, ¿no? Es por eso que de repente, pues claro, que vemos o veíamos Plaza Sésamo, veíamos, bueno, no sé si a muchos les tocó, creo que Plaza Sésamo es como lo más general, que creo que todas y todos vimos, ¿no? Bueno, quiero creer, ¿no? Pero bueno, supongamos Plaza Sésamo, pues todavía no está esta diferenciación entre si Elmo y el Come Galletas son reales, o solamente son puppets, son marionetas, ¿no? Vamos a ver claro también que pues estos conceptos de moralidad que tienen que ver con ser bueno, ser malo, pues las personas los vamos adquiriendo a partir de conductas, ¿no? Si yo tiro los juguetes y me regañan, pues asocio que tiene que ver con ser malo, ¿no? Si yo levanto mis objetos, pues asocio que tiene que ver con ser bueno, ¿no? Pero en este caso, fíjense la complejidad de la situación, porque al final, híjoles, pues ser bueno y ser malo va a variar de familia en familia, va a variar de país en país, incluso de estados, ¿no? Vamos a ver que no es lo mismo hablar de esta Guadalajara mocha a hablar, por ejemplo, a lo mejor de Ciudad de México, que tiene otro tipo de cultura, ¿no? O bueno, y hablando de mocha, pues bueno, también yo estoy emitiendo un juicio moral, ¿no? Pero entonces vamos a hablar como de esta sociedad muy religiosa, muy inflexible en cuanto a ciertas conductas, y vamos a irnos, por ejemplo, a países como más europeos, más primermundistas, ¿no? Donde también incluso la cultura y el contexto cambian y por supuesto que los juicios como ser bueno y ser malo, pues también cambian, ¿no? Que si bien es cierto, ¿no? A nivel mundial vamos a compartir como un concepto muy general, también cambia bastante, ¿no? Les digo, cambia de familia en familia y por supuesto que cambia de persona en persona, ¿no? Porque entonces seguimos hablando de que estos conceptos se van formando de acuerdo a mis experiencias de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos, aquí va a ser una etapa, creo, bien fundamental, porque es aquí donde se va a ver si el niño tiene un desarrollo neurotípico o tiene que ver con un desarrollo de la neurodiversidad, es decir, una diferencia, ¿no? Fíjense que yo se los menciono como diferencia porque creo que estamos acostumbradas y acostumbrados a patologizar todo el tiempo, ¿no? Y al final de cuentas, creo que por supuesto que un diagnóstico nos va a ayudar a poder dar solución al problema, pero pues solamente es para eso, ¿no? Realmente dar un diagnóstico tiene que ver con hablar de ciertas características de una persona, ¿no? Y probablemente me escucho bastante humanista y bastante rogeriano, pero es la realidad, ¿no? Estamos hablando de características que tenemos las personas en el desarrollo, en el pensamiento, en las afectividades, ¿no? Entonces, pues más de hablar de dificultades, yo voy a hablar de las diferencias en las neurotipicidades y la cuestión de la neurodiversidad, ¿sale? Porque creo que está muy de flojera hablar siempre de patología, ¿no? Y colgarme yo este título de yo soy quien patologiza, ¿no? Bueno, y al final creo que como profesionales tendríamos que pues, ir a terapia a tratar estos complejos, ¿no? De superioridad, pero bueno, otra vez estoy emitiendo un juicio de valor. Y bueno, vamos a hablar también que esta etapa entonces va a ser fundamental, porque vamos a ver las diferencias, ¿no?
de la neurodiversidad y la neurotipicidad, ¿no? Claro, ya después hablamos de los estadios operacionales concretos, que también vemos que la currícula cambia, ¿no? Es decir, ya en la primaria, a partir de los 8 años, cuarto año de primaria, pues ya se mete cívica y ética, ¿no? Porque el niño ya tiene esta capacidad para ir comprendiendo estas concepciones moralistas, ¿no? Los derechos, ¿no? Derechos de los niños, derechos de las niñas, discriminación, el bullying, todo esto va como adquiriendo, estos conceptos que son más abstractos, pues se van a ir precisamente comprendiendo de una mejor manera a esta edad, porque el desarrollo cognitivo ya está más estructurado, es decir, toda esta información ya está organizada en mis esquemas cognitivos y ya es más fácil yo ir tomando estos conceptos e ir reorganizando y teniendo más información, ¿sale? Y bueno, pues ya al final llegamos a las operaciones formales, donde entonces ya hablamos de este razonamiento hipotético deductivo que tenemos las personas, ¿no? Bueno, y en la siguiente diapositiva, lo que observamos, digo, es igual, les hablo un poquito del lenguaje, de la parte del desarrollo del lenguaje, ¿no? Donde hablamos pues de también los cambios que van a darse en la parte del lenguaje receptivo y en la parte del lenguaje expresivo, ¿no? Es decir, a partir de los 0 a los 6 meses, fíjense, anteriormente estoy hablando del desarrollo cognitivo, pero acá estoy hablando más del lenguaje, incluso del desarrollo de la socialización, porque al final de cuentas, a partir de los 2 meses, ya hay una imitación del desarrollo social, ya hay sonidos que se comienzan a emitir a partir de que yo, o el bebé más bien, pues claro, genera esta homeostasis, ¿no? Porque vamos a hablar que todo el tiempo en el niño y en la niña, pues hay una cuestión de desequilibrio de la homeostasis, ¿no? Porque entonces me da hambre, tengo cólicos, tengo sueño, no puedo dormir, estoy incómoda, estoy incómodo, y entonces una manera de comunicarlo, pues es a partir del llorar, ¿no? De hacer ruidos, ¿no? Y al final, pues voy a también aprendiendo, ¿no? Que esta forma de comunicar, pues va a servir para yo regular este desequilibrio en mi homeostasis y que por supuesto va a venir alguien externo a mí, ¿no? Que también es esta cuestión de la intersubjetividad, porque el niño va desarrollando la capacidad de ir haciendo esta diferenciación entre quién soy yo, quién es esta otra persona, incluso los objetos, ¿no? Que también es una cuestión que maneja precisamente todas estas teorías psicoanalíticas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de mujeres que se han dedicado al desarrollo infantil, como lo hablamos de Melanie Klein y de Anna Freud, ¿no? Donde se dedican un poco más al estudio del desarrollo de niños y niñas y esta cuestión intersubjetiva del desarrollo en la niña y en el niño, y pues que tienen que ver precisamente con esto, ¿no? O sea, con el desarrollo al final de cuentas y socialización, ¿vale? Y bueno, pues vamos viendo, ¿no? Cómo a partir de los 6, los 12, 18, 2, 4, 6 años, el lenguaje va creciendo, ¿no? Aproximadamente se supone que al año las niñas y los niños pues ya comienzan a atender a su nombre, ¿no? Ya comienzan a relacionar que si les dices Andrés, que si les dices Fátima, pues van reaccionando precisamente a este nombre, ¿no? Incluso ya formaron esta capacidad de, es a mí, ¿no? Bueno, claro que yo, por supuesto que todos y todas nos identificamos a veces con nuestro nombre. El niño quizás no tiene como todavía esta habilidad, pero ya sabe que se le está hablando a ella o a él, ¿no? Y claro que esto también es bien importante, ¿no? Porque el niño va desarrollando la capacidad de la imitación, ¿no? El niño va desarrollando la imitación de sonidos, va desarrollando la imitación de juegos, comienza a señalar para compartir, es decir, ¿no? Al final el señalar tiene que ver con comparto lo que yo estoy percibiendo con la otra persona, ¿no? Entonces yo ya estoy consciente, por así decirlo, que el otro puede estar ahí conmigo y que ambos podemos observar la misma situación y que ya estamos hablando un poquito de teoría de la mente, ¿no? No tal cual desarrollada, pero ya estamos hablando de socialización, ¿no? Y que hablamos que cuando hablamos de lenguaje receptivo y expresivo también
como al año y medio, pues vamos a ver también que el niño ya comienza a desarrollar un poquito más el lenguaje, a utilizar más palabras, ¿no? A lo mejor no utiliza nexos o conectores, ¿no? Como los artículos, pero ya comienza a unir palabras para compartir ideas, ¿no? Y también es bastante interesante esto, ¿no? Porque Vygotsky lo menciona mucho en sus libros y en específico en Pensamiento y Lenguaje, donde hay una construcción de significados y significantes a nivel mentalista, ¿no? Y hay una expresión del mundo interno a partir del lenguaje. Bastante complicado porque cuando estamos hablando, realmente las personas neurotípicas, aunque tengamos estabilidad del lenguaje, incluso las personas con Asperger, no siempre comunicamos lo que queremos decir, porque el ser humano es tan complejo entonces que a pesar de que tengamos la habilidad del lenguaje, nos quedamos cortos con el lenguaje. El lenguaje no puede expresar todo lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Ahora imagínense en una persona que está dentro del espectro del autismo o con la neurodiversidad y que pues no es una persona hablante, ¿no? O no tiene estas dificultades en el lenguaje expresivo. Chin, ¿cómo le vamos a hacer para que genere estos conceptos y para que comprenda? ¿No? Si a veces entre las personas neurotípicas es bastante compleja, pues ahora imagínense con personas con alguna de estas diferencias, ¿no? O con alguna de, pues sí, de la neurodiversidad, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos a nuestra siguiente diapositiva y bueno, lo que observamos es, ya en la parte psicológica, ¿no? Ya en la parte hablando de la teoría de la mente, pues precisamente estamos hablando de que de los 18 a los 36 meses, es decir, al año, 2 años aproximadamente, el niño va reconociendo cierto tipo de emociones, la felicidad, la tristeza, el enojo, ¿no? Como emociones bastante básicas, pero el niño ya tiene esta capacidad de hacer una predictibilidad de la conducta del otro a partir de los tonos de voz, a partir del lenguaje corporal, a partir de la gesticulación, ¿no? Gracias precisamente a esta capacidad. Sin embargo, ¿no? Estados mentales hablamos de una cuestión como súper básica, ¿sale? No estamos hablando como esta habilidad y es bien interesante y me encanta, ¿no? Porque muchas veces vemos adultas, adultos, ¿no? Que les hablan a niños y a niñas como si fueran pequeños adultos, ¿no? Y entonces vemos que hay niños y niñas que hablan como adultitos, pero pues en realidad no están comprendiendo todo lo que están diciendo, ¿no? Simplemente es una imitación del lenguaje propio y correcto, ¿no? Que utilizamos las y los adultos para dirigirnos a niñas y niños, ¿no? Vamos a ver entonces que también a partir de los 24 meses o 2 años de edad, ¿no? Pues el niño va siendo capaz de ir detectando que la persona también tiene deseos, ¿no? Que también tiene gustos, que también tiene intereses, se va desarrollando el juego simbólico, ¿no? Es decir, yo tengo la capacidad para hacer que, pues claro, concretamente hablamos de que este es un vaso, hablamos de que este es una taza, sin embargo, cuando desarrollamos el juego simbólico, los simbolismos, pues también podemos crear o tenemos esta habilidad para imaginarnos que estos dos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, seres animados como las películas de La Bella y la Bestia y todo, y que tienen vocecita y se pueden hablar y hola, ¿cómo estás, amigo? Bien, y tú también, ¿no? Y tenemos precisamente como esta habilidad, ¿no? De flexibilizar nuestro pensamiento. Es decir, aunque yo sé que esto es una taza, aún así yo lo que puedo hacer es que esta taza, adquiera otra propiedad, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos desarrollando la capacidad para leer, interpretar y predecir estos estados mentales, y aproximadamente entre 4 o 5 años desarrollamos la teoría de la mente, ¿vale? Que la teoría de la mente precisamente, pues tiene que ver con realizar esta predictibilidad de la conducta de las otras personas a partir precisamente de y leer todas estas cuestiones que ya habíamos estado hablando, ¿no? Sin embargo, pues es importante que hablemos de la teoría de la mente porque al final son inferencias, ¿no? Todas y todos hacemos inferencias muy subjetivas
acorde a lo que vivimos en nuestro mundo, acorde de las experiencias que tenemos, ¿no? Entonces, claro que compartimos una teoría de la mente general entre todas y todos, sin embargo, pues estamos hablando de que va a cambiar muchísimo, ¿no? Y bueno, Geno, no sé si podrías ayudarme con la diapositiva número 14. Digo, esto también habla un poquito que es de lo que ya les he estado hablando, creo que es la siguiente. Ujú. Entonces, ya para empezar a hablar ahora sí de lo que nos cruje, ¿no? Vamos a ver que entonces van a haber habilidades que van a ser importantes para la teoría de la mente, ¿no? Es decir, la capacidad de imitar, ¿no? Imitar lo que hace la otra persona, la capacidad de la atención conjunta, es decir, estar en la misma actividad tú y yo, y la capacidad de la simbolización, que era lo que les decía, atribuir representaciones mentales a los objetos o a las personas, ¿sale? Entonces, en la siguiente diapositiva lo que observamos es, entonces, el desarrollo, si tiene que ver con la organización mental del niño, ¿a qué nos referimos? ¿Desarrollo tiene que ver con atipicidades o tiene que ver con diferencias? ¿Va? Entonces, en la siguiente diapositiva lo que vamos a observar es que, claro, cuando hablamos de autismo y hablamos de Asperger, hablamos que van a estar estas áreas diferentes al desarrollo neurotípico. Es decir, las relaciones sociales van a cambiar, la comunicación del lenguaje también es diferente, ¿no? La parte de la anticipación y flexibilidad, claro que también es diferente, ¿no? Porque entonces estamos hablando de que en algunas personas dentro de la neurodiversidad es un poco más complicado adaptarme a nuevas situaciones. Necesito un mundo que sea predecible, necesito un mundo estructurado, ¿no? Necesito también que me ayudes a que todo sea predecible, porque si no va a ser muy complicado para mí poder organizar mis pensamientos, mis afectos y mis conductas. Y vamos a hablar que también la cuestión de la simbolización, precisamente que tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? La comunicación y la socialización, pues también se van a ver aquí cambiadas, ¿no? O afectadas. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que revisamos es, ¿no? Digo, esto según Simón Baron Cohen, pero entonces vamos a ver, hablar de la triada de Lorna Wing, ¿no? O pues ahora sí que esta psicóloga, ¿no? Que nos habla que entonces las diferencias entre el procesamiento de información de neurotípicos, neurotípicas y personas dentro del espectro del autismo van a estar diferenciadas por estas tres áreas, ¿no? Es decir, van a haber diferencias en el procesamiento de las interacciones sociales y del procesamiento de la misma. Va a haber diferencias en la parte de la flexibilidad, anticipación e imaginación, o mejor dicho, simbolización, ¿no? Que tiene que ver con esto de la imaginación. Y va a haber un cambio también en la parte de la comunicación, ¿vale? Y si se fijan, pues al final todo tiene que ver, ¿no? Ya revisando como todo lo que hemos checado de comunicación, pues todo está juntito, ¿va? Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que observamos es, por ejemplo, que cuando hablamos del espectro del autismo, en la siguiente diapositiva, pues vamos a hablar que se le llama espectro porque estamos hablando que el desarrollo se adquiere a partir de escalones, ¿no? Sin embargo, no siempre a cierta edad tenemos que tener ciertas habilidades. Cuando hablamos de espectro del autismo, pues vamos a ver que el arco iris es un espectro de colores, ¿no? Y al final las personas también vamos adquiriendo habilidades en distintas tonalidades y en distintas formas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de espectro del autismo, se le llama espectro porque va a haber niñas y va a haber niños con desarrollos distintos. A pesar de que estén dentro del espectro, hablamos de que va a haber personas que tienen muchas habilidades en la parte de comunicación del lenguaje, pero muy probablemente pocas en la parte de simbolización y a lo mejor más o menos en la parte de la socialización, ¿no? Y va a variar de niño a niña, va a variar también, pues claro, esta parte biológica, esta parte de las experiencias de aprendizaje y estas partes de la comunicación, ¿va? Por eso se le llama espectro del autismo, que en realidad, pues, la vida y todos los seres humanos somos un espectro, ¿no? Porque al final todas y todos aprendemos de manera distinta, pero bueno, así se le llama esto para que se pueda dar una atención
óptima y temprana a las personas dentro del espectro, ¿sale? Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que observamos es tal cual, que es el autismo, ¿no? Pues bueno, yo realmente hablo como del autismo, como, pues vamos a llamar autismo tal cual, a las peculiaridades que posee una persona para procesar información, ¿sale? Es decir, yo no voy a hablar de anormalidades, yo no voy a hablar de patologías, porque al final son diferencias, nada más, ¿no? Y estamos hablando de diversidad, de neurodiversidad, pues entonces son cosas distintas, ¿no? Las personas aprendemos distinto, procesamos la información de manera diferente al desarrollo neurotípico. Claro, entonces autismo es diferencia en el procesamiento de información neurotípica, ¿sale? Que se ven entonces implicadas las áreas de la comunicación, la socialización, la manipulación de los objetos, ¿no? Y el procesamiento e integración sensorial, ¿vale? Si bien el DSM-5 ya incluye dentro del TEA el autismo y el Asperger, del lenguaje, ¿sale? Donde el lenguaje, pues claro que sí va a marcar una cuestión muy significativa, sobre todo en la adquisición de habilidades, ¿no? Entonces, bueno, siguiente diapositiva. Ya que sabemos qué es el desarrollo, ya que sabemos el desarrollo neurotípico o normal, ¿no? Ya que hablamos de lo que es el desarrollo en las personas neurodiversas, híjoles, pues vamos a hablar de qué hacer ahora con todas estas, pues sí, con todo lo que está sucediendo y que estamos encerradas y encerrados por la contingencia del COVID-19, ¿no? Pues bueno, va a ser realmente, primeramente es un reto, porque es un reto para todas y para todos, pero es un reto porque, híjoles, ¿no? Cuando hablamos de autismo, entonces, vamos a hablar de que nos está costando trabajo entender que tenemos que cuidarnos, nos está costando trabajo entender que tenemos que permanecer en casa, que no podemos salir, que no podemos divertirnos, nos está costando trabajo que tenemos que cambiar nuestras actividades de ocio, como hacer ejercicio, como salir al parque, como ir a divertirnos, como ver a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestras familias, ¿no? Y nos está pasando a toda la neurodiversidad, ¿no? Personas neurotípicas, personas con autismo, personas con parálisis cerebral, personas con lo que ustedes quieren. Al final de cuentas, a las personas nos está costando trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que estos libritos de pictogramas deberíamos de utilizarlo todos porque todavía vemos en la calle gente que no entiende, ¿no? Que están ahora sí que pues en los parques y en los bares y todo esto y creo que ellos necesitan más estos pictogramas que las personas dentro del espectro, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Pues bueno, en la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Primeramente yo les voy a hablar de Teach, ¿no? La enseñanza estructurada, que la enseñanza estructurada está precisamente diseñada para que el ambiente sea predictible, que tenga una organización y que el niño y la niña con Asperger, con autismo, incluso también funciona bastante para las personas que somos neurotípicas, ¿no? Podamos organizar y asimilar mejor la información, ¿no? Entonces, la estructura de la metodología Teach se va a hacer de manera escalonada. Es decir, también hablando un poquito de esta parte del desarrollo cognitivo, pues vamos a ver que vamos a ir ayudando a que el niño y la niña vaya generando conceptos y estructuras mentales y entonces vaya comprendiendo poco a poco qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que al final, fíjense, si hablamos de crianza, estamos hablando de que todas y todos, con o sin Asperger o con o sin autismo, necesitamos un mundo predictible, necesitamos organización, necesitamos que el adulto nos guíe para saber qué hacer en este mundo,
¿no? Tan impredecible, ¿no? Y que al final, pues, desarrollemos ahora sí que el hito más importante, que es la autonomía, ¿no? Entonces, pues primeramente, ¿qué va a ser importante, no? Pues estructurar de manera física el ambiente. Es decir, ¿no? Designar ciertas áreas de la casa, porque voy a hablar de casa, ¿vale? Porque regularmente esto se utiliza en las escuelas, ¿no? En los salones de clase. Pero ahora que estamos encerradas, que estamos encerrados, pues va a ser importante, y esto, ojo, ¿no? Lo estoy hablando dentro del espectro, pero creo que también a nosotros y a nosotras nos va a ayudar bastante, ¿no? Porque no es lo mismo tomar una clase en nuestros cuartos, sobre la cama, con pijama, a tomar la clase en el estudio, a tomar la clase en nuestra sala, vestidos, vestidas, bañados, bañadas, ¿no? Desayunados, etcétera, etcétera. Pero porque va a ayudar a darle estructura, a darle organización a mi cerebro y una predictibilidad de qué sigue, una estructura, ¿no? Claro que si estamos pues todos organizados mentalmente, pues va a ser complicadísimo, ¿no? Entonces, primeramente hablando de la estructuración física, va a ser importante ahorita apoyar a las personas dentro del espectro a designarles áreas donde puedan desempeñarse distintas actividades. Es decir, va a haber una parte donde sea para trabajar, ¿no? Va a haber una parte donde sea para jugar, un área donde va a ser para comer, otra área donde va a ser descanso, otra área donde va a ser esparcimiento. ¿Sí me explico? Entonces, al final, se va a estructurar primero el ambiente físico, ¿vale? Después, la siguiente parte va a ser ayudar a las personas con apoyos visuales, es decir, pues regularmente no todas las personas con autismo necesitan estos apoyos visuales, no. Sin embargo, pues claro que una persona con autismo adquiere mejor aprendizajes a partir de los apoyos visuales, ¿sale? Entonces, la metodología Teach lo que va a decirnos es que, pues claro, primero empecemos con calendarios, donde se empiecen con objetos concretos, después vamos a hablar de concretos y pictogramas, después, una vez que ya se logró interiorizar esta simbolización, estos conceptos, se habla de nada más utilizar pictogramas y al final de los pictogramas se utilizan solamente las palabras, ¿no? Porque entonces ya va a haber una asociación de la imagen con la palabra, ¿no? Que esto lo desarrollamos todo y claro que si vemos el signo de Coca-Cola, pues ya sabemos sin saber leer, ¿no? Que eso es Coca-Cola y que tiene que ver con el producto, ¿no? De esta empresa. Y bueno, pues el apoyo visual le va a ayudar a la persona a darle organización y estructura, ¿no? Ahorita en un momento más les enseño como un poquito más respecto a estos apoyos visuales, ¿no? Hablando de autismo, pues bueno, hablamos de estos pictos, hablando del Asperger, pues claro que podemos usar pictos, sin embargo, también podemos utilizar otro tipo de apoyos como las palabras, como los post-it, como los recordatorios en la computadora, como los calendarios, ¿no? Dependiendo sí de las habilidades que va teniendo el niño y de lo que nosotros veamos en el desarrollo cognitivo, psicológico y afectivo, es que vamos a ir agarrando ciertas herramientas para poder apoyarles, ¿no? Y que incluso, fíjense, esto también sirve muchísimo para, digo, saliendo un poquito del tema, ¿no? Para las personas que tienen alguna demencia, ¿no? Los apoyos visuales, ¿no? O personas que tienen, por ejemplo, ahora sí que estas deficiencias neurocognitivas, como es el Alzheimer, ¿no? Que precisamente dar estos ambientes estructurados también van a apoyar bastante para que puedan tener esta autonomía las personas y no exista tanto deterioro en la autonomía, ¿va? Que al final de cuentas, la enseñanza estructurada tiene que ver con brindar nuevos aprendizajes, autonomía y predictibilidad a la persona, ¿va? Después, pues bueno, en el sistema de trabajo estructurado se dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que debo de hacer, ¿no? Es decir, me tengo que lavar los dientes, tengo que recoger mis cosas, tengo que abotonarme la camisa, tengo que ayudar a mamá a lavar, ¿no? Cuando hablamos de también enseñanza estructurada, pues se le enseña a la persona a establecer rutinas y estrategias de trabajo, ¿no? Porque la manera en la que nosotros vamos a aprender, pues también vamos a ver que tiene que ver con la repetición y con la menor probabilidad de errores y con un aprendizaje, ahora sí, que ir retirando los apoyos conforme se vayan adquiriendo habilidades, ¿sale? Entonces,
pues mientras la persona más vaya adquiriendo herramientas, más se van retirando los apoyos, porque lo que entonces se busca es que la persona sea autónoma, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en casa, no? Pues debemos de preparar la estructura física, ¿no? Organizarnos realmente, ser organizados en casa, ¿no? Para designar ciertas áreas, y esto nos funciona a todos, les digo, no nada más gente dentro del espectro, ¿no? Si vamos a estudiar, si vamos a trabajar, personas, no nos quedemos en nuestro cuarto, en nuestra cama, sálganse a la sala, ¿no? Hagamos como de esto un hábito, ¿no? Vístanse y cámbiense como si fueran a ir a la universidad, a la primaria, a la secundaria, organicen su agenda por horarios, por tiempos, ¿no? Donde estemos también metidos en esta parte del esparcimiento y del ocio, ¿no? Porque sobre todo vamos a ver que muchos de los trastornos ahorita que se están dando en las personas como la depresión, el estrés, dificultades en el manejo del estrés y la ansiedad, pues tiene que ver precisamente con una mala organización de los tiempos, ¿no? Y bueno, al final, pues en la siguiente diapositiva lo que vamos a revisar es que, claro, ¿no? La enseñanza estructurada va a tener que ver entonces con estas tres cuestiones, ¿no? El tiempo, que es decir, vamos a ayudarle a la persona dentro del espectro a organizar tareas que sean cortas probablemente. Acuérdense que pues nuestra atención, por más neurotípicos o TDAH o con Asperger o lo que ustedes quieran, ¿no? La atención se pierde. Realmente, la atención sostenida se pierde después de cierto tiempo, ¿no? Es decir, chéquenselo ustedes, después de 45 minutos es bastante complicado. De hecho, ahorita muy probablemente todas y todos ya estamos atendiendo otros estímulos aparte de mi voz, porque es bastante cansado, ¿no? Estar escuchándome. Y digo, o sea, precisamente porque pues no podemos tener esta atención todo el tiempo, ¿vale? Vamos a ver que también organizar el espacio va a ayudar a darle predictibilidad y estructura, y vamos a ver que también utilizar ciertos materiales van a ayudar para que yo vaya adquiriendo nuevas habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos una imagen que explica un poquito más cómo es un ambiente estructurado. Yo les pongo un aula, ¿no? Porque la metodología Teach habla de esto, ¿no? Es un aula donde entonces, del lado derecho, vamos a tener al niño donde tiene su banco, y en el banco específicamente se tienen los colores, se tienen los cuadernitos o el material que se va a utilizar, es decir, esa es el área específica de trabajo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tapete de color azul, estamos hablando que ese lugar puede ser el área de esparcimiento, el área para descansar, el área para jugar. Cuando hablamos de la parte en medio donde está la computadora, ok, este espacio está destinado a utilizar los recursos multimedia, a utilizar los recursos visuales, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del lado izquierdo, estamos hablando de ahí está mi agenda de los días, ¿no? Separado por tiempos y por días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y los horarios, es decir, qué voy a hacer, ¿no? Y en la parte del lado izquierdo, donde está la pequeña, tenemos que es el área de juego, ¿no? Entonces, pues claro, estamos hablando de un ambiente estructurado, una enseñanza estructurada en el aula, ¿no? Y si se fijan, todo está acompañado con pictogramas, ¿no? Incluso por colores, ¿no? Por ejemplo, donde están las charolas, podemos decir que la charola azul a lo mejor tiene que ver con todos estos objetos que son de madera. La charola morada tiene que ver con las plastilinas. La charola roja tiene que ver con todo lo que tiene que ver con papel crepé, con papel de China, con papel lija, con papel, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el papel naranja, entonces tiene que ver, por ejemplo, con toda esta cuestión sensorial, estoy hablando de pura cuestión sensorial, la arena, ¿no? Porque entonces cada charola va a tener también como una funcionalidad, ¿vale? Y los cajones de colores lo mismo, porque al final lo que estamos generando es que sea estructurado, sea organizado y el niño pueda generar estas asociaciones más fáciles, ¿no? Que si bien pues a todos y todas nos ayudan, ¿no? Claro, vamos a ver que a las personas con autismo les puede apoyar muchísimo más esto, pero pues si estamos hablando de una etapa de preescolar, de una etapa de primaria, por supuesto que también ayuda todo esto, ¿no? Facilita mucho el aprendizaje y al final también desarrolla pues, el proceso creativo del niño y de la niña, ¿no? Entonces,
¿Qué es importante ahorita que estamos encerradas y encerrados? Pues apoyarle al niño a estructurar el espacio físico, apoyarle al niño a estructurar por horas las actividades, por tiempos, por días, que el ocio, por favor, realmente, o las actividades se conviertan en cuestiones divertidas, ¿no? Que no estén de flojera, ¿no? Que no sea como tener que estar, ahora sí que aburriéndonos, ¿no? Porque creo que a muchos y a muchas nos da flojera hacer qué hacer, porque pues nadie se pone su música, ¿no? Digo, regularmente cuando hacemos qué hacer, pues yo por lo menos me pongo música, ¿no? Para en lo que estoy barriendo, lo que estoy trapeando, pues sentirme contento, cantar y que sea divertido esto, ¿no? Y que no se convierta en una actividad pues displacentera, ¿no? Entonces, al igual que en la parte de la neurotipicidad, pues en el autismo y en el Asperger es lo mismo, ¿no? Pues hay que convertir las actividades de ocio o las actividades de repente de trabajo o aburridas como algo placentero, ¿no? La siguiente diapositiva, pongo un ejemplo entonces de lo que es los pictogramas secuenciados, es decir, si yo quiero enseñar a que el niño y la niña ahorita por la contingencia del COVID nos estemos lavando las manos constantemente, pues vamos a utilizar los pictos, ¿no? Y entonces, fulanito, fulanita, ¿no? Vamos a lavarnos las manos, ¿no? Pego los pictogramas donde yo quiero que se lave las manos y quiero que sea en la cocina, donde, bueno, está el lavabo, ¿no? Pego estos pictos y lo quiero en el baño, pues lo pego en el baño. Y con esta cuestión de imitación, ¿no? Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar al 20, ¿no? Ok, lavar las manos se terminó, ¿no? Nos secamos las manos en la toalla y listo, ¿no? Y vamos a ayudarle precisamente a que el niño y la niña pues vaya comprendiendo que es importante lavarse las manos. Ahora, vamos a ver que no todos y todas tienen esta habilidad para la comprensión del por qué no puedo salir, del por qué no voy a la escuela, del por qué me tengo que estar lavando constante la mano y no meter las manos a la boca, ¿no? Pues entonces aquí va a ser importante enseñarle a partir de cuentos, de historias sociales, ¿no? Con pictogramas, con imágenes, en el caso de que sea una persona no hablante, pues el por qué es importante hacer esto, ¿no? Y pegar entonces pictogramas que tengan que ver con el coronavirus, como este bichito que va a hacer que me duela la pancita, que va a hacer que me duela la cabeza, que va a hacer que comience a toser y me va a hacer sentir triste, me va a hacer sentir enfermo, y entonces por eso va a ser importante utilizar pictogramas de sin meterse las manos a la boca, ¿no? Sin comerse los moquitos, ¿no? Sin no sé, sin estornudar así, ¿no? Como estornudar así, ¿no? Muy similar a lo que estamos ahorita viendo, por ejemplo, Secretaría de Salud tiene, si ustedes se meten a Secretaría de Salud, ahorita tiene como un zorrito, creo que es un zorrito, un lobo, y vienen imágenes bastante padres, donde un lobito te va enseñando como qué es lo que tienes que hacer por esta cuestión del COVID para aquellos y aquellas que todavía no entienden, ¿no? Y está bastante interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, va a ser importante los apoyos visuales, ¿vale? En la siguiente diapositiva, lo que vamos a tener es a una organización por mes, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ayudamos a que la persona con autismo vaya identificando, ¿no? Ok, el miércoles es cumpleaños de fulana y sutana. Jueves me toca una actividad especial como brincar en el brincolín. El viernes me toca momento de ocio, entonces puedo jugar Xbox, puedo jugar PlayStation, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? A final de cuentas, esto nos va a ayudar a que el niño vaya sabiendo en qué día de la semana está. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a verlo todavía más específico, es decir, por días de la semana, ¿vale? Lunes, que se hace, martes, miércoles, jueves. Y cuando lo hablamos por día, pues tenemos esta imagen de hasta abajo que entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿No? Entonces, número 1, nos vamos a vestir, ¿no? Número 2, nos toca lavarnos los dientes. Número 3, nos toca lavarnos la cara, peinarnos, ¿no? Cepillarnos. Número 4, nos toca en esta cuestión del pack. Fíjense, hay en Perú, creo, bueno, pues no están dejando salir a las personas, ¿no? Colombia, creo que también, incluso hay toques de queda. Y lo que están haciendo, por ejemplo, en estos lugares es que se les está dando permiso a las personas dentro del espectro para salir y como distintivo se les está colocando como una pañoleta de color azul en su bracito para que se les dé cierto tiempo de salida y no haya bastante ansiedad y estrés, porque vamos a ver que
pues todos estos cambios en la estructura, en la estructura, sí, claro, en los hábitos, pues va a generar estrés y ansiedad. Ojo, no solamente en el niño o en la niña con autismo o con Asperger, sino a nivel familiar. En toda la estructura familiar va a haber un desequilibrio, porque entonces papá y mamá van a estar tensos por sus cuestiones personales, más las cuestiones de crianza, más hermanos y hermanas, y entonces es todo un relajo a nivel familiar. ¿No? Por eso va a ser tan importante que, claro, que llevemos esta parte de la estructura a nivel familiar y también, claro, preocuparnos, no nada más por esto, sino también por la salud mental de papá, mamá y de hermanos y hermanas, ¿no? Porque claro que va a ser, por supuesto, que el adulto va a guiar mucho las conductas, ¿no? Y si hay un padre quemado, una madre quemada, un terapeuta con burnout, pues va a ser bien complicado que el niño y la niña dentro de esta cuestión del espectro del autismo, pues pueda guiar, ¿no? Porque si nosotras y nosotros estamos quemados, ¿no? No sabemos cómo asimilar, manejar nuestras emociones, ¿no? Híjoles, pues ¿cómo le vamos a hacer para poder ayudar a otra persona que estructure su mundo y su ambiente, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, lo que observamos es que, claro, como el tiempo es una cuestión súper abstracta, ¿no? ¿A qué horas vamos a salir, no? En un ratito. Ah, caray, pues ¿qué es un ratito? ¿No? O sea, un ratito puede ser después de 5 segundos o puede ser de ya, ¿no? O es que ya tengo mucho. Entonces, pues realmente el tiempo, pues es una cuestión súper abstracta, ¿no? Y lo que nos ayuda a medir, a dar predicciones, porque somos los seres humanos, somos especies que necesitamos un mundo estructurado y predictible, siempre, ¿no? O sea, por supuesto, y esto lo vemos desde los egipcios, ¿no? Que se construían sus relojes de sol, sus relojes de arena. Necesitamos esto, ¿no? De acuerdo a la posición del sol, ir midiendo qué hora es, qué tenemos que hacer, organizarnos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿no? Los apoyos visuales como los timers, como las alarmas, como los relojes, pueden ayudarnos a decir cuando todo el timer llegue a los ceros, entonces ya podemos jugar Xbox. Cuando la alarma suene, entonces vamos a poder salir al receso, ¿sale? Cuando la alarma suene, entonces terminas tu actividad de aprendizaje y entonces podemos hacer otra cosa. ¿Vale? Mientras tanto, no. Entonces, claro que va a ayudar bastante esta cuestión de los tiempos, porque nos va a ayudar a que la persona con autismo y con Asperger, y también las neurotípicas, podamos organizar nuestra estructura y nuestro ambiente, ¿vale? La siguiente diapositiva, pues bueno, vamos a ver que, claro, yo estoy hablando de personas quizás no hablantes o personas con a lo mejor no tantas habilidades en el lenguaje, hablando del autismo, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que pudiesen tener esta característica de procesar la información, o mejor dicho, el Asperger, ¿no? Bueno, probablemente a lo mejor ellos no necesitan pictogramas, ellos no necesitan objetos concretos. ¿Qué les va a ayudar? Pues gente, vamos utilizando nuestra teoría de la mente y poniéndonos en el zapato de los otros, ¿no? ¿Qué nos sirve a nosotros para organizarnos? ¿No? A final de cuentas no somos tan diferentes, ¿no? Bueno, pues pudiesen ayudarnos entonces apoyos visuales como los post-it, ¿no? Post-its de colores para recordarnos cuáles son las actividades que tenemos que hacer, anotar actividades en pizarrones, pintarrones, pues porque ya el pizarrón creo que ya es bastante viejo, pintarrones, ¿no? Utilizar a lo mejor calendarios como los que tienen los celulares, ¿no? Las tablets, utilizar recordatorios en el celular, carteles, diagramas, ¿no? ¿Qué más, no? Pues utilizar a lo mejor el lenguaje, ¿no? Es decir, a lo mejor que nosotras mismas estemos como redireccionando nuestra conducta a partir de qué es lo que tengo que hacer hoy. Ok, hoy me tengo que levantar, hoy tengo que ponerme a hacer la tarea de matemáticas, hoy tengo que ayudar en casa a lavar la ropa, voy a comer, voy a tener mi tiempo de ocio, voy a tener mi tiempo para, digo, en este caso, si hay en casa se está acostumbrado a hacer meditación, mindfulness, o alguna actividad de ocio, pues pudiese ayudar bastante, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poquito del mindful TEA,
¿no? Que es una organización española que lo que está haciendo ahorita es adaptar sí, la forma del mindfulness a familias y personas dentro del espectro autista para regular las emociones y poder hacer un buen manejo del estrés, ¿no? O evitar precisamente esta cuestión del burnout. Eh, También cuestiones kinestésicas, ¿no? Como tocarse el hombro o como que la otra persona me toque el hombro y que al final van a ser estrategias que brinden independencia y autodirección en mí mismo y que puede ayudar mucho a las personas con Asperger, ¿no? En la siguiente diapositiva, entonces fíjense, va a ser bien importante, ¿no? Hablar ahorita de, pues claro, ¿no? Cuando les digo del mindful TEA, ¿no? El mindfulness, pues es una práctica que lo que nos va a ayudar es a regular los estados emocionales, a estar en el aquí y en el ahora. Y pues claro que en mindfulness tiene esta base científica donde se está comprobado que a partir de estos tipos de ejercicios, las ondas cerebrales disminuyen su actividad eléctrica y por lo tanto también disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y se disminuyen ahora sí que los niveles de cortisol, ¿no? Y se induce a una autorrelajación. Entonces, bueno, pues ahorita hay un programa en España, ¿no? Porque vamos a hablar que pues España tiene programas maravillosos para trabajar, creo que en específico en muchas cosas, ¿no? Digo, al final a México, pues hay que echarle un poco más de ganas todos y todas, que sé que lo hacemos, pero a lo mejor un poquito más, porque en España de clínica también se está aplicando en la cuestión de familias que tienen un integrante con personas del espectro del autismo, ¿no? Entonces vamos a ver que el mindfulness o el mindful TEA va a ayudar a que las familias puedan reducir los niveles de estrés, puedan ayudar a que haya un factor protector para síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, ¿no? Y por supuesto también, pues claro que va a haber una satisfacción en la cuestión de crianza y educación, ¿no? Porque entonces estamos hablando que si papá y mamá están relajados, están tranquilos, pues entonces va a ser más fácil que puedan apoyar a la persona a que también ella se regule, ¿no? Está bastante interesante porque cuando hablamos de mindfulness en personas neurotípicas, pues estamos hablando de que yo mismo puedo estar regulando, ¿no? Y entonces cierro mis ojos, comienzo a ser consciente de cuándo inhalo, cuándo exhalo, y voy haciéndome una redirección de cómo se siente que entre el aire, cómo se siente que salga, es tibio. En el caso de las personas con TEA, ¿no? Que a lo mejor todavía no desarrollan esta capacidad o es complicado que desarrollen esta capacidad, es bastante interesante porque se utiliza entonces la cuestión sensorial y entonces yo te enseño, agita tus manos durante un momento y después de 5 segundos vamos a colocar manos en las orejas, ¿no? Entonces nos vamos a centrar nada más en lo que se siente la sensación de las manos en orejas, ¿no? Volvemos a frotar y entonces vamos a ver qué se siente cuando frotamos y ponemos las manos sobre nuestros ojitos, ¿no? Frotamos las manos, ¿qué se siente cuando lo ponemos sobre nuestros hombros, ¿no? Al final, lo que estamos haciendo es que el niño vaya centrando la atención en la estimulación sensorial que él mismo está haciendo. Claro, pues aquí estamos redireccionando y a lo mejor no es una cuestión como de autoinstrucciones, pero estamos ayudando al niño y a la niña a que vaya concentrando la atención en sus manitas, ¿no? Y en la sensación de caliente, pues sí, la sensación de calor, más bien, que se genera al frotar nuestras manos, ¿no? Y cómo al frotar nuestras manos y la coloco en las rodillas, ok, me estoy centrando en la temperatura que tienen mis manos y que están pasando a mis rodillas, ¿no? Entonces inhalo, exhalo como si fuera un globito, ¿no? Y al final termino tocando o dándome como yo un abrazo, ¿no? Que al final lo que estamos estimulando es el tacto profundo. Esto es tacto profundo. Cuando hablamos de autismo,
pues estamos hablando que hay dificultades en la integración sensorial y va a haber niños que para regularse emocionalmente necesitan el tacto profundo. Entonces, con esto estamos hablando de que se está generando el tacto profundo. Les digo que es bastante interesante y es una propuesta, pues bastante creativa y bastante maravillosa que está planteando estos lugares en España para trabajar con familias y con personas dentro del espectro. ¿Sale? Venga, pues entonces en la siguiente diapositiva, pues bueno, ya lo que les estaba hablando, ¿no? El programa es de la Federación Española de Autismo, FESPAU, ¿no? Ellos lo están adaptando el programa de mindfulness a personas dentro del TEA y lo que les decía, ¿no? Es para disminuir el estrés parental, aumentar las habilidades de crianza, la satisfacción en la parte de la educación y también, pues claro, a tener este cuidado emocional y mental de las familias y del integrante dentro del espectro del autismo, ¿no? Para generar precisamente este bienestar emocional e incluso fisiológico, ¿vale? Porque entonces vamos a hablar que todas estas cuestiones fisiológicas, cognitivas, conductuales, afectivas, pues son una sola, ¿no? Digo, claro que nosotros y nosotras los separamos para un estudio óptimo, ¿no? Y para ver cómo, por dónde moverle y qué hacerle. Sin embargo, al final, pues todo es junto con pegado, ¿va? Entonces, en la siguiente diapositiva, fíjense que va a ser bien importante, ¿no? ¿Por qué es importante entonces hablar de enseñanza estructurada? Porque ahora estamos hablando de que las personas estamos teniendo dificultades en las áreas del sueño, en las áreas de la alimentación, en las áreas del ocio, en las áreas de socialización. Pues bueno, diríamos que solamente se dan en personas con autismo. Híjoles, pues no, creo que no, porque todas y todos estamos teniendo cambios en nuestra alimentación, ¿no? Todos y todas estamos teniendo cambios en la parte de el ocio. Porque entonces, si antes estábamos comiendo poco, ahora estamos en casa y a lo mejor la ansiedad nos hace comer mucho. A lo mejor la ansiedad nos hace comer muchas cosas dulces, muchas cosas grasosas, ¿no? O ahorita que estamos viendo más la televisión, las series, pues está dando la opción de comer más comida chatarra, ¿no? Y por lo tanto, pues claro que la alimentación va a influir en la parte cognitiva, emocional y conductual, ¿no? Si las personas con TEA, sin TEA, neurotípicos o no neurotípicos, estamos comiendo todo el tiempo azúcares, pues imagínense, ¿no? Los subidones, los picos de azúcar que hay y luego los bajones que hay, ¿no? Y que constantemente sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y que para mantener estos niveles de glucosa, pues necesitamos estar comiendo constantemente esto. Lo malo es que precisamente el procesamiento de estos alimentos chatarra, pues van a generar esta dificultad en la saciedad. Porque también vamos a ver que de acuerdo a los receptores que tienen ciertos alimentos y los receptores que hay en el sistema digestivo, ¿no? Vamos a ver que pues va a mandarse la señal de saciedad o no saciedad al encéfalo, ¿no? Entonces, por supuesto que la alimentación tiene un factor importante en los cambios de las conductas de las personas y por eso también va a ser importante, pues estar observando, hablando de la enseñanza y ambientes estructurados, pues qué onda con la alimentación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con cómo vamos a estar comiendo, ¿no? Y también cómo vamos a apoyar a las personas dentro del espectro a que definitivamente para el estado de ánimo, para la energía fisiológica que yo vaya teniendo, incluso, ¿no? Si estamos tomando todo el tiempo estimulantes, ¿no? Pues claro que nos va a dar ansiedad, ¿no? Con tanto café, con tanto chocolate, pues por supuesto, ¿no? La baja alimentación o la dificultad también de esto, pues también va a producir a lo mejor pues estos bajones de energía, estos sentimientos o estas emociones en cuanto a ansiedad, tristeza, ¿va? Entonces, pues claro, va a ser importante la alimentación, ¿no? Estructurar incluso esto, ¿no? Cuándo sí se puede comer chatarra, cuándo no, dependiendo de qué, ¿no? Dependiendo si me puse a trabajar, entonces sí puedo hacerlo, sí puedo comer algo, si no, pues no va a pasar, ¿vale? En la siguiente diapositiva vamos a ver que también va a ser importante estructurar el ocio, ¿ok? ¿Por qué? Entonces, cuando estamos hablando de ocio, pues bueno,
Claro que el ocio tiene que ver con el juego, claro que el ocio tiene que ver con aquellas actividades lúdicas. Sin embargo, pues vamos a ver que si nosotros queremos que el niño, la niña, el adolescente, la adolescente, comience a desarrollar habilidades de autonomía, que participe más en casa, pues echemos la mano, ¿no? No nada más sea como, híjoles, tienes que hacer esto y porque soy tu papá, soy tu mamá y punto, ¿no? Sino vamos estructurando que, ok, lo que tenemos que hacer es, primero nos levantamos, ¿no? Segundo, nos cambiamos, nos ponemos nuestros zapatitos, ¿no? Nos abotonamos, lavamos dientes, ¿no? Vamos a desayunar y a la hora de desayunar también metemos a la persona que coopere dentro de las actividades diarias, ¿no? Es decir, fulanito, fulanita, tú me vas a ayudar a servir los jugos, los vasos de leche, tú me vas a pasar las naranjas para hacer el jugo de naranja, tú me vas a ayudar a poner harina en la taza para hacer los hot cakes, tú me vas a ayudar a acomodar los platos en la mesa, ¿no? Hablando del desayuno, ¿no? O fulanito, sutanita, vamos a lavar la ropa, tú me vas a ayudar a separar la ropa de color con la ropa blanca, me vas a ayudar a separar calcetines de los chones, ¿sí? Que al final son actividades que pudiesen ser como ocio, pero y también se genera un aprendizaje, se generan hábitos, y no es de que todo el tiempo el niño esté en el iPad, ¿no? Porque también me he topado con familias y consultas, ¿no? Es que es adicto al iPad, es adicto al celular. Híjoles, ¿qué se está haciendo en casa para que todo el tiempo el niño esté siendo adicto a este tipo de aparatos, ¿no? Porque claro, ¿no? Oye, ¿por qué no se ponen a colorear juntos? No, es que le doy un color y le doy un lápiz y no le llama la atención. Pues por supuesto que no le va a llamar la atención, ¿no? Si tú le presentas un lápiz y un color todo chafa, ¿no? Con un objeto que vibra, que tiene sonidos, que tiene muchos colores y bastantes estímulos, por supuesto que el aparato va a ser más llamativo que un lápiz y una hoja de papel, ¿no? Claro, ¿no? Porque va a captar y va a estimular más cosas. Pero entonces va a ser importante que también el adulto, pues no nada más le diga, ahí está, ponte a jugar, o ahí está, ponte a trabajar. Espérate, ¿no? Al final somos seres sociales y también se tiene que ver un aprendizaje y tiene que haber una cooperación entre todas, entre todos, ¿no? Y aquí el papel fundamental ahorita en esta cuestión del COVID, de la familia, ¿no? Que la familia ahorita va a ser la que va a estar, que bueno, siempre es, pero ahorita con mayor razón, la familia va a estar apoyando, va a estar dando estas estrategias, apoyo, regulación emocional, conductual y la enseñanza, ¿no? Entonces, por eso tengo como en esta diapositiva varias imágenes donde en una, pues el niño está cooperando para servir la leche, para poner como la merienda o el desayuno, las colaciones, donde hay actividades en las que se tiene que abrochar sus zapatitos, tiene que lavarse los dientes, otras actividades donde puede jugar, ¿no? Como con las burbujas, con los juguetitos, donde tiene que doblar la ropa, ¿no? Y otras donde todas y todos cooperamos para la limpieza de la casa, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, ya para terminar, pues vamos a ver que la parte de la socialización va a ser bastante importante, porque entonces la familia en estos momentos va a ser quien le enseñe al niño o a la niña a adquirir aprendizajes, a regular sus emociones, a comunicar lo que necesita sin rabietas, a utilizar otro tipo de estrategias para poder comunicar y expresar lo que ellos sienten, ¿vale? Entonces, pues que es importante, ¿no? Que ahorita padres y mamás de familia puedan apoyarse, ¿no? Con aquellos profesionales que a lo mejor estamos involucrados en el tema para poder apoyarles, ¿no? Y poder utilizar esta guía, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando. También es importante y es el derecho de papás y mamás que estén informadas e informados hablando de estos tecnicismos, ¿va? Porque no es que nada más yo psicólogo, yo psicóloga, pedagogo, pedagoga, médico, médica, sepamos estos tecnicismos del desarrollo, ¿no? O sea, ¿a qué nos sirve, no? Si no estamos orientando al otro, ¿no? Entonces, al final, el derecho también de las familias, pues es que nosotros les expliquemos precisamente esto, ¿no? Que papá, mamá puedan manejar todos estos conceptos para que digan, ok, ya sé qué está pasando con ella, con él, ya sé qué voy a hacer,
¿no? Y no nada más yo manejarme, vuelvo a hablar con este egote que algunas personas tienen, ¿no? Iban hablando de egos, ¿no? Pero que tienen y que solamente yo sé y tienes que venir a consultarme a mí, ¿no? Al final es nuestro deber y es derecho de las familias conocer todos estos conceptos para poderles apoyar a cómo poder estructurar los ambientes, cómo poder estructurar los tiempos y los lugares de personas con TEA y sin TEA, definitivamente, ¿no? Y bueno, ya por último, ¿no? Al final de mi diapositiva, ¿no? Tengo, pues bueno, ¿qué va a ser importante estar observando ahorita, ¿no? Según la Federación de Autismo Española, pues bueno, aquí nos plantea esta federación, pues 5 consejos para favorecer el bienestar emocional de una persona dentro del espectro y de las familias, ¿no? Entonces, pues número 1 es hablar, ¿no? Comunicar. ¿Cómo comunicamos? Pues de acuerdo al estilo de comunicación de cada persona. Si es a partir de pictos, si es a partir del lenguaje de señas, si es a partir del lenguaje tal cual, ¿no? Pero al final siempre va a ser como establecer esta comunicación, ¿no? El adulto con la otra persona. Conocer también cuáles son los gustos e intereses de mi hijo, de mi hija, de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, de mi amiga, ¿no? El prestar atención a las señales de alarma, por ejemplo, ciertos síntomas, ciertas conductas que antes no se daban, ciertas rabietas, ciertas molestias, ciertos cambios en ciertas respuestas afectivas, ¿no? En el caso de papás, de familias, como vigilar también nuestro propio bienestar, ¿no? Si nos sentimos estresadas, angustiados, deprimidos, molestos, como revisar qué onda, por qué, ¿no? Y aquí va a ser bien importante, pues también nosotros adquirir tanto habilidades de mindfulness como incluso pensar en la psicoterapia, pues en línea, ¿no? Ahorita que pues por tiempos de COVID es un poco complicado asistir a psicoterapia presencial, ¿no? O si lo hay, pues con las medidas de protección, ¿no? Pero bueno, al final es, pues cuidar de nuestra salud mental, ¿no? Y promover al final la autoestima y el bienestar emocional de las personas con autismo y de las personas dentro del sistema familiar. ¿Sale? Entonces, pues bueno, en la siguiente diapositiva ya lo único que me queda hacer es agradecerles, pues nada, un gusto estar platicando de esto, estar comentando un poquito, compartir algo de lo que yo sé, de lo que he aprendido de otras personas que yo admiro muchísimo, que me han enseñado también. Y pues nada, también estoy a sus órdenes, lo que pueda apoyarles y aconsejarles, pues estoy a sus órdenes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Andrés. Un gusto como siempre escucharte. Vamos a ver si hay alguna pregunta por parte de nuestra audiencia. Aquí por un mensaje privado mandaban, si tenemos en casa personas con el espectro autista y personas, como usted menciona, neurotípicas, ¿cómo se tiene que hacer la adecuación? La adecuación tiene que ser en general por igual, ¿no? Porque si estamos hablando de que las personas aprendemos también por imitación, pues lo importante va a ser que mostremos cómo se tiene que hacer, ¿no? Y la única manera en la que se pueden generar estos aprendizajes, pues es a partir de la observación de conductas, ¿no? Entonces, no necesariamente se tiene que hacer todo estructurado, es decir, si yo soy una persona neurotípica, evidentemente yo ya tengo un esquema cognitivo de cómo tengo que lavarme las manos y cuánto tiempo, pero por supuesto que va a apoyar bastante el que yo como neurotípico modele a la persona con autismo cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, pues sería igual. Realmente no nos cambia nada a nosotros nuestro ambiente. No te escucho, maestra. Sí, le comentaba que vamos a seguir en contacto con usted a través de las redes sociales. Estamos llegando al final de la transmisión y pues no nos queda nada más que agradecer infinitamente
su colaboración, su participación, y quiero decirle que la institución tiene preparado para usted un reconocimiento que se le hará llegar de manera digital a través de su correo electrónico. Y bueno, pues nuevamente agradecerle el haber compartido toda esta información, todo este conocimiento para formar parte de las jornadas de actualización académica UNEDEL Virtual 2020 Conectados para ti. Un gusto, un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan bonito día. Gracias. A toda nuestra comunidad universitaria que nos sigue en esta y todas nuestras redes sociales, les recordamos que continuamos con nuestras jornadas el día de mañana y hasta el día 17. Seguimos en comunicación, conectados para ti, jornadas de actualización académica UNEDEL Virtual 2020.